Hola a todos. En esta tercera parte de la introducción a la minería de datos vamos a tocar el tema de métodos y técnicas que se utilizan en esta área. Entonces, primero que todo, algunos de los métodos utilizados en minería de datos o data mining es, por un lado, los métodos predictivos, que la idea es usar variables, conjuntos de variables para predecir una o más que son desconocidas o valores futuros de otras variables. La idea es tener valores o conjuntos de datos previos para predecir valores futuros. Y los métodos descriptivos que básicamente permiten de alguna manera entender cómo son los datos y nos permiten de alguna manera encontrar patrones interpretables por humanos. Esa es la idea, básicamente entender qué tan parecidos pueden ser los datos, qué cualidades se pueden describir de los datos en base a las variables que estos tienen. Entonces, viendo en mayor detalle cuáles son las técnicas utilizadas en base a estos dos tipos de métodos, vemos de que la clasificación podría ser considerada, ¿cierto?, como un método predictivo. Tenemos que clustering o los métodos de agrupación podrían ser un método descriptivo. Las reglas de asociación son descriptivas y el descubrimiento de patrones secuenciales también son descriptivas, mientras que la regresión y la detección de desviaciones en serie de tiempo, por ejemplo, podrían ser métodos predictivos. Entonces, primero que todo, vamos a hablar de la clasificación, donde la idea de la clasificación es predecir, ya que es un método predictivo, y la idea es tener un set de entrenamiento o un conjunto de entrenamiento que nos sirve para entrenar modelos o entrenar clasificadores básicamente, y esos clasificadores permitan hacer una predicción sobre datos que desconocemos. La idea de esto es que vamos a utilizar un set de variables, un set de atributos que permite estimar otra variable que en este caso llamamos clase. La clase vendría siendo qué variable la que yo quiero determinar o estimar en base al otro conjunto de variables. Entonces la idea es modelar este atributo clase en base a un conjunto de variables para que sea, como dice ahí en la PPT, donde el objetivo es asignar la clase más correcta a nuevos registros o records nuevos. La idea es que sea que acertemos lo mayor posible, a la mayor cantidad posible de registros a la clase que realmente le debería corresponder. Entonces, la idea de la clasificación es lo siguiente. Imaginemos que tenemos datos de ciertas especies, por ejemplo, un humano, rana, paloma, delfín, y nosotros tenemos de que estas especies, por decirlo así, tienen ciertas características o variables o atributos. Entonces tenemos que el tipo de sangre humana es caliente, no puede volar, tiene dos patas, por decirlo así, y no vive en el agua, y la clase a la cual pertenece este, este, este elemento es mamífero. Entonces, este es la variable que nosotros queremos predecir, la que nosotros llamamos clase, en base a un conjunto de otras variables que permiten decirme a qué clase o especie pertenece. Lo mismo para la rana, por ejemplo, el de la paloma o el delfín, donde tenemos ciertas características que lo describen y lo que queremos estimar o lo que nosotros básicamente sabemos a priori es que en base a estas características obtiene esta especie, mamífero, anfibio, ave o mamífero. Entonces, estos datos que ya tienen una clase asignada es lo que nosotros llamamos como conjunto de entrenamiento, que es básicamente lo que nos va a servir para entrenar un clasificador. Ahora, en el lado derecho tenemos la misma estructura de los datos, nombre, tipo sangre, puede volar, patas y vive en el agua, y lo que desconocemos es a qué especie pertenece. Entonces la tarea principal acá en clasificación es, en base a este conjunto de entrenamientos, nosotros vamos a entrenar un clasificador que en base a las características que tiene el conjunto de prueba nos permite de alguna manera estimar a qué especie pertenece.
y eso nos genera un modelo, ¿cierto?, que va a contener el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba. Entonces, esta tarea, ¿por qué no es tan trivial? Porque uno podría decir, bueno, si esto está en base a condiciones, por ejemplo, nosotros podríamos decir que todos los mamíferos que tienen, o sea, todos los elementos que tengan tipo de sangre caliente, que no pueda volar dos patas y vive en el agua, puede ser un mamífero. Pero podríamos tener algunos casos que no son tan triviales, por ejemplo, el delfín, que sí es un mamífero que no tiene patas y sí vive en el agua. Entonces, si uno tratara de hacer algo así como una consulta en SQL que en base a condiciones, probablemente el problema no se podría resolver porque las condiciones o las diferentes características para determinar alguna clase no son tan triviales. Entonces, esa es la idea general de lo que es clasificación, es tener un set o un conjunto de entrenamiento que ya tiene una clase asignada y lo que nosotros tratamos de hacer es entrenar un clasificador que permita acertar lo más parecido posible o lo que o lo que se espera para cada una de estos elementos que no tienen definida, por ejemplo, su clase. Entonces, algunas aplicaciones de esto podría ser, por ejemplo, el marketing directo, donde la meta podría ser reducir los costos de publicidad apuntando directamente a potenciales compradores. Y la idea de cómo hacer esto es que podemos usar datos obtenidos para un producto similar anterior y sabemos qué clientes decidieron comprar ese producto y cuáles no. Entonces podríamos tener alguna cosa como eh, determinar, por ejemplo, o predecir que cierto comprador compra cierto tipo de productos, entonces algunos que son parecidos a él podrían comprar cierto el mismo producto, que es básicamente lo que se vio en videos anteriores, donde vemos de que Amazon, por ejemplo, sugiere ciertos productos o Netflix sugiere ciertos productos en base a qué tan parecidos podrían ser ciertos compradores o ciertos clientes. En el caso de clustering, que es un método descriptivo, vemos que tenemos un conjunto de datos o puntos y cada uno con un set de atributos y una medida de similitud. Entonces acá también tenemos un conjunto de datos, pero no están divididos en set de entrenamiento y set de prueba, sino que es un conjunto grande de datos. Y lo que nosotros queremos hacer acá, o lo que queremos determinar, es si nosotros podemos agrupar esos datos en conjunto de datos parecidos. Entonces, nos gustaría decir, por ejemplo, todas las personas que compran tecnología están asociadas en un grupo, o todo el conjunto de personas que compra, por ejemplo, que compra electrodomésticos está en otro conjunto y los que compran juguetes están en otro grupo. Entonces, la idea de encontrar estos grupos es que estos grupos dentro del mismo clúster que nosotros llamamos o grupo sean lo más parecidos entre sí en base a estas medidas de similitud y que estos grupos sean o estén lo más distantes entre ellos. Entonces, ¿qué medidas de similitud podemos utilizar? Por ejemplo, lo más clásico es utilizar una medida euclidiana o una similitud de coseno, por decirlo así, entre las distintas posibilidades que se pueden tener. Entonces, viendo el mismo caso de la determinación de las especies, nuestra idea acá es que, por ejemplo, sin utilizar en este caso la variable clase, podamos determinar, por ejemplo, cuáles son las especies que más se parecen entre sí. La idea, por ejemplo, es que si tenemos o sabemos que estos dos son mamíferos, no utilicemos esta clase porque si no nos sesgaría en nuestros resultados, sino que utilicemos el resto de las variables y digamos, bueno, dado las características que tienen estos dos animales, humano y delfín, yo esperaría de que estuvieran en el mismo grupo o clúster en base a las características que estos tienen. Lo mismo para el caso de la paloma y el búho, que tienen ciertas características. Nosotros sabemos que son aves, así que nosotros esperaríamos que estas quedarán en el mismo grupo. Entonces, una cosa importante acá es que la clase del grupo a la cual nosotros esperamos que esté contenida cada uno de los records
o cada uno de los registros no esté siendo utilizada, ¿cierto?, para hacer la clusterización o la agrupación de los datos, porque si no, lo que ocurriría ahí es que solamente esta variable serviría para encontrar los grupos, y lo que nosotros queremos hacer es que un conjunto de variables permitan encontrar cuáles son los valores más parecidos entre sí. Entonces, la idea del clustering es que nosotros también los podemos visualizar, y la idea es generar grupos de elementos que se parezcan entre sí, donde los podemos, digamos, por decirlo así, reducir en dimensionalidad para que se vea en 2 o 3 dimensiones y ver cómo se distribuyen en el espacio. Entonces la idea es, como les mencioné anteriormente, es que la distancia entre los elementos dentro de un mismo grupo sea reducida, esto es decir, la distancia intracluster, que estén lo más apegado o compactos posible los elementos dentro de un grupo, y que la distancia intercluster sea la más grande posible, de manera que sean los grupos lo más distintos o heterogéneos posibles. Entonces, algunas aplicaciones de, por ejemplo, clustering puede ser la segmentación de mercado, donde la meta es subdividir un mercado en subconjuntos de clientes, en donde cualquier conjunto es un potencial objetivo de marketing. Entonces, la idea, por ejemplo, sería generar grupos de usuarios o grupos de productos de manera automática, de manera que queden agrupados, ¿cierto?, en ciertos clústeres o grupos dependiendo de las características que estos tienen. Por ejemplo, usuarios que donde conocemos su edad, conocemos su sexo, fecha de nacimiento, etcétera, etcétera, y en base a los productos que compran puedan ser segmentados en un grupo particular que se diferencia de otro que puede tener otra edad o comprar otras cosas, etcétera, etcétera. Y otra aplicación podría ser el clustering de documentos, que es básicamente la meta encontrar grupos de documentos que son similares entre sí, basándose, por ejemplo, en el contenido de ellos o las palabras más importantes que lo contienen. Entonces vemos, por ejemplo, que artículos en Wikipedia podrían ser agrupados, por ejemplo, en temas políticos o deportes o flora y fauna, dependiendo de los términos que más aparecen o que más se repiten entre los mismos documentos. Entonces podríamos hacer un análisis automático de aquello sin saber, por ejemplo, a qué documento pertenece, pero sí en base al contenido que estos tienen. Y un ejemplo de esto podría ser de que si tratamos de analizar artículos de un periódico, ¿cierto? Podríamos estimar, por ejemplo, cuáles son o cuántos grupos de categorías distintas existen entre los distintos artículos de los periódicos. Y esto lo podremos hacer, por ejemplo, contando la cantidad de palabras que tienen en común estos documentos y hacer alguna medida de similitud para saber cuáles son los grupos de categorías de tipo de artículos que existen. También dentro de los métodos descriptivos tenemos la regla de asociación, que es dado un conjunto de registros o records, cada uno contiene un número de elementos de una colección determinada, y el objetivo es producir reglas de dependencia que predecirán la ocurrencia de un elemento basándose en la ocurrencia de otros ítems. ¿Qué significa esto? Que básicamente si nosotros vemos un ejemplo con un carro de compras de un supermercado, podemos ver de que el primer registro, la primera transacción, o la primera compra tiene estos elementos, la segunda tiene cerveza pan, la tercera tiene cerveza Coca-Cola, pañales, leche, y lo que nosotros podríamos de alguna manera determinar es la dependencia de algunos elementos en base a otros. Cuando aparece uno, aparece el otro. Entonces, por ejemplo, en este caso, vemos de que cada vez que hay leche, en cierto registro aparece Coca-Cola. Lo vemos en el registro 1, en el 3 y también lo vemos en el 5. Y también podemos verlo de una manera de más de un ítem. Por ejemplo, cada vez que aparece pañales leche, aparece también cerveza, que lo vemos en el registro 3 y en el registro 4. Entonces la idea es tratar de describir en base a la dependencia de ciertos elementos la aparición de otros. Entonces, algunas aplicaciones de esto, por ejemplo, podría ser promociones de marketing y ventas,
que cada vez que encontramos una regla del tipo, cada vez que aparece queso y algo más, también llevan papas fritas. Entonces podríamos generar ciertas promociones a la gente o a los clientes diciéndole cada vez que usted compra queso, jamón y bebida, se lleva gratis una papa frita o está a mitad de precio, por decirlo así. Porque sabemos cuáles son las reglas o los ítems que se van comprando en dependencia de los otros, basado obviamente en datos que ya conocemos. Respecto a los patrones secuenciales, la idea es que tenemos ciertos elementos que están asociados a una línea de tiempo y eventos y queremos encontrar ciertos patrones, ¿cierto?, que ocurren periódicamente o que pueden ocurrir inesperadamente, ¿cierto?, en el tiempo. Y en la regresión, que básicamente podría ser un tipo de clasificación o predicción, es que tenemos una variable continua, ¿cierto? A diferencia de tener solamente variables discretas, tenemos una variable continua y lo que queremos hacer es predecir otra variable continua asumiendo que hay una dependencia lineal o no lineal. Y esto básicamente se utiliza bastante en estadística y en redes neuronales. Y lo último que les puedo comentar acerca de las técnicas es acerca de la detección y desviación de anomalías, que es básicamente encontrar ciertos valores que pueden ser anormales, ¿cierto?, en cierto periodo de tiempo, tratando de predecir cuándo estos podrían ocurrir. Entonces, para finalizar, los desafíos que encontramos en minería de datos a grandes rasgos son los siguientes, donde está la escalabilidad, donde queremos que básicamente las técnicas funcionen en pequeños conjuntos de datos y así también en grandes volúmenes de datos. La dimensionalidad, que nuestros modelos funcionen bien teniendo ciertas pocas o muchas variables que nosotros tengamos en nuestros modelos. Otro de los desafíos es que los datos generalmente no están ordenados o son de algún tipo complejo y están distribuidos en todos lados, lo que afecta, ¿cierto?, la calidad de los datos. Y también tenemos problemas de distribución de los datos, privacidad y los datos que se van generando de manera continua o por streaming.